evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Y por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? Buenas noches,
La paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta noche del Señor. Esperamos que se encuentren bien y pues ya respirando después de un día lleno de muchas tareas para algunos de nosotros, ¿verdad? Que hemos estado haciendo 2 o 3 cositas por ahí y el día se nos hace corto. Eh, y así que un saludo a todos y a todas los que nos acompañan. Eh, Estamos acá todavía en la oficina, ya dentro de poquito saldremos por ahí para regresar a la casa. Reciba un abrazo, qué bueno poder compartir con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de una vez más a llegar a sus hogares, a sus casas, a sus lugares de trabajo, a su carro, a su celular, a su tableta, donde quiera que estén y donde quiera que luego escuchen este mensaje que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Todos somos parte de la grey del Señor y todos estamos en esa búsqueda continua de el significado que da Dios a la vida. Así que el Señor nos dé esa fuerza en esta noche, que el Señor nos inspire, que nos dé esa palabra para que nuestro caminar en el Señor pueda ser un caminar de edificación, pueda ser un caminar lleno de más conciencia, de más sabiduría. Y yo creo que eso es muy importante, el que maduremos, el que caminemos, porque es obvio que la vida es dinámica y la vida de la fe no se queda estática, sino que se va transformando. Un saludo a los hermanos que siguen llegando y que nos acompañan esta noche. Vamos a comenzar con una palabra de oración, luego vamos a tener una lectura de un salmo que seguramente ustedes ya conocen, el Salmo 51, y queremos traer algunas reflexiones, ¿verdad?, en torno a este salmo que no deja de ser tan presente para nuestras vidas, para las dinámicas que se dan dentro de nuestro corazón, para las dinámicas que se dan dentro de nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Y este salmo arroja luz acerca de lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia cristiana día a día. Así que vamos a orar y a presentar nuestras vidas en esta hora. Dios, que siempre estás a nuestro lado, agradecemos tu compañía y tu presencia. Agradecemos, Señor, que nos hayas tomado de la mano durante estos días, durante las horas de este día, y que ahora nos permita, Señor, tener este espacio para acercarnos a la voz de tu Espíritu. Agudiza nuestros sentidos para que podamos nosotros escuchar el eco de tu voz, Señor, al escuchar las palabras humanas y también la palabra leída, y que ella nos sirva como lámpara a nuestro camino. Mira aquellos y aquellas que en esta noche sienten cansancio, que están agotados, que han tenido un día complicado, Señor, un día lleno de altas y bajas. Ayúdales, Padre amado, para que en este espacio puedan ser fortalecidos, fortalecidas, y también puedan una vez culminemos, reposar y descansar en ti, Señor. Qué importante es que podamos descansar en tus manos. Qué importante es que podamos, Señor, tirarnos allí en esos brazos tuyos para que podamos recibir de ti, Señor, ese cariño, ese afecto que necesitamos para continuar hacia adelante. Bendice, Señor, a aquellos y aquellas que hoy están enfrentando enfermedad, aquellos y aquellas que están todavía trabajando o están en sus espacios de trabajo, que hasta allá tu gracia les alcance, les toque y les levante. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Saludos, hermanos y hermanas, espero que sigan conmigo por aquí y que todo se esté escuchando bien. Quiero saludar por aquí a los hermanos y hermanas que nos visitan esta noche. Carmencita está con nosotros, Dios te bendiga, bendiciones para ti. Muchas bendiciones. Frances nos da las buenas noches para ti. Así debe ser, ¿verdad? Una noche buena. Todas las noches deben ser noches buenas. Sonia Vega, saludos, bendiciones también para ti. Alice Hernández, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones, cuídense, Dios les bendiga. Gracias, Alice, por tantas bendiciones. Josefina, buenas noches y bendiciones. Freddy, buenas noches. La paz de Jesucristo con todos y todas. Amén, que así sea. Y Damaris Pagán está con nosotros. Damaris, un abrazo, Dios te bendiga. Espero que se encuentren bien. También nos saluda por acá Carmín Dávila Bravo. Carmín Bravo, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano Enrique Adames, un abrazo
Enrique, nuestra hermana Idalmis también nos saluda y nos manda un saludo. Wilfredo Bernazar Mercado, Dios te bendiga, Wilfredo. La paz de Jesucristo sea contigo, y muchas otras personas más que no han escrito, pero que están por ahí observando y acompañándonos en esta hora. Así que a todos y a todas un saludo desde acá, de la oficina de la Primera Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Para los que no me conocen, soy el pastor Richard Rojas Banucci. Así que aquí estamos para servirles y para seguir trabajando en esta noche buscando la presencia del Señor. Mayra Rosado también nos dice hola. Mayra, saludos a ti. Luego de esta palabra de oración quiero tener una lectura. Se encuentra en el Salmo 51. Voy a leerla en la versión Reina Valera actualizada. Reina Valera actualizada. Y la comparto con ustedes esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apiádate de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu gran compasión, borra mi falta. Límpiame por entero de mi culpa. Purifícame de mis pecados. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti pequé. Yo hice lo que tú aborreces. Así que serás justo en tu sentencia. Serás irreprochable cuando juzgues. Yo en la culpa fui engendrado. En pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo. La sabiduría me muestras en lo oculto. Rocíame con hisopo y quedaré purificado. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Déjame sentir la alegría y el regocijo que se gocen los huesos que dañaste. Aparta tu rostro de mis pecados. Borra tú todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me alejes de tu presencia. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Que un espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tus sendas a los malvados y a los pecadores, y los pecadores regresarán a ti. Líbrame de verter sangre, oh Dios, Dios que me salva, y mi lengua cantará tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca pregonará tu alabanza. No te satisfacen los sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, no lo quieres. El sacrificio a Dios es un espíritu apenado. Tu Dios no rechazas el corazón dolido y humilde. Favorece complacido a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, los holocaustos y el sacrificio perfecto. Entonces sobre tu altar te ofrecerán novillos. Esta es palabra de Dios. Amén. Así que qué increíble es esa novela, qué experiencia. Hay un autor que se considera una de las autoridades más grandes en términos de lo que son la crítica o el comentario sobre los salmos. Se lo menciono por si a alguno le gustan los salmos. Se llama Luis Alfonso Choquel. Luis Alfonso Choquel es uno de los libros y uno de los autores que más yo he disfrutado en términos de lo que es la explicación de los salmos y lo que significan los salmos para nosotros, y en particular este salmo en particular, que tiene una gran enseñanza para nosotros en términos de lo que es la confrontación con nosotros mismos, con nuestra propia realidad ante Dios, y cómo nosotros, ¿verdad?, somos convocados por Dios a no solamente quedarnos estoicamente mirando nuestros errores, sino que también ahí se forma ante nosotros la necesidad y la urgencia de hacer algo con ese error cometido. Pero antes quiero compartir con ustedes una historia
de dos hermanos que se pelean y uno que está peleando con el otro le dice, tienes que portarte bien o tienes que ser bueno, porque si no, si te sigues portando mal, papi no te va a querer. Y el padre que estaba cerca, escuchando la conversación de los dos hijos que se estaban peleando, lo corrige, ¿verdad? A este hijo y le dice, eso no es completamente cierto. Y el niño le responde, pero tú no nos vas a querer, papi, si somos malos, ¿verdad? Si nos seguimos portando mal y somos malas personas, tú no nos vas a amar. Y él le responde, sí los voy a amar. Lo mismo si son malos que si son buenos. Pero, le explica el papá, habrá una gran diferencia en este amor que yo les voy a expresar. Si son buenos, los voy a amar con un amor que me va a dar alegría. Pero si no son buenos, los voy a amar con un amor que va a dolerme, que me va a producir dolor. Qué interesante, ¿verdad? Esa conversación, esa anécdota. Y nos invita, obviamente, a mirar más allá de la superficie, del comportamiento del ser humano, a mirar más allá de lo que genera, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros a veces y en tantas ocasiones, ¿verdad? Ya sea de manera individual, como colectiva o como iglesia, inclusive, transgredimos, ¿verdad? Lo que puede ser u ofendemos a aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor y particularmente hablando del Salmo 51, es un salmo donde se habla específicamente acerca de nuestra relación con el Señor. Diríamos que el Salmo 51, si lo fuésemos a definir, y muchas personas así lo definen, es una oración. Y cuando hablamos de oración, pues es obviamente un diálogo, una interlocución que tenemos con el Creador y en este proceso, ¿verdad? De nosotros abrir nuestro corazón, de sincerarnos con Dios, se desarrolla este tipo de salmos, ¿verdad? Como el que acabamos de leer ahora, que expresa precisamente la realidad cambiante de nuestra relación con Dios en el paso del camino. Y esta es una oración de alguien que está clamando por ayuda, porque hay un reconocimiento, ¿verdad? Mientras vamos adentrándonos en el Salmo, nos daremos cuenta que quien está haciendo esta oración está en una situación particular y clama, ¿verdad? Pide ayuda, está solicitando ayuda a quien ora, ¿verdad? En este caso, a Dios. Otros también prefieren llamar este salmo un lamento individual porque en él se recogen lamentos, ¿verdad? Ya sea individuales, pero también lamentos colectivos. Este autor que les mencioné, Alfonso Choque, él menciona que es interesante que la mitad de este salmo está dominado, ¿verdad? Por el pecado, por la realidad del pecado, y luego se hace mención de cómo a partir de la mitad del salmo en adelante la realidad de la gracia se hace más patente. Así que sí, en efecto es un lamento, pero es un lamento que también tiene una respuesta. No es un lamento que se queda en el lamentar, no es un dolor que se queda sin que sea atendido. Y yo creo que es importante resaltar eso porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que Dios no atiende a nuestro clamor o Dios no está atento a nuestros ruegos, ¿verdad? A veces por los resultados, a veces por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Este salmo hace referencia a unos eventos, ¿verdad? En la vida de Israel también, como en la vida del salmista, y hay quienes, ¿verdad? Cuando comentan este salmo, dicen que el salmo está haciendo referencia, que esta oración quien la está haciendo o es Israel o la está haciendo David el rey, y en ese sentido, pues trata de personalizar esta oración, dándole un carácter más único, ¿verdad? De una situación específica, como las que todos vivimos en nuestras vidas personales. Ya sea una oración o ya sea un lamento individual, ambos, ya es una oración o un lamento, estas dos maneras de identificar este salmo recoge la esencia de las palabras que allí se están expresando. Y yo soy de los que pienso que las oraciones, mientras más sinceras, mientras más salgan del corazón, mientras más honestas sean, más profundo llegan. No solamente a Dios, sino a nosotros mismos, porque
es importante, y yo creo esto fielmente, que nosotros también debemos escucharnos a nosotros cuando oramos. Cuando nosotros nos escuchamos orar, cuando nosotros nos escuchamos hablar con las demás personas, también estamos haciendo una especie de inventario, de repaso, como lo que hacemos, ¿verdad? En ocasiones, o los domingos, cuando estamos en el culto de oración, que se nos pide que tengamos ese examen de nuestra conciencia y se nos invita a que como creyentes miremos nuestras vidas a la luz de la palabra, miremos nuestras vidas a la luz del ejemplo de vida de Jesucristo y contrastemos nuestras vidas y percatemos, ¿verdad? Nos percatemos en qué áreas nosotros como creyentes hemos fallado y cómo nosotros podemos mejorar nuestras vidas cristianas. Así que este es un clamor de alguien que está expresando de manera bien sincera su situación y, por decirlo así, este clamor sale del corazón de alguien que está sumido o sumergido en una profundidad tremenda de reproche, de cargo de conciencia y de arrepentimiento. Y este no es un estado bonito. Los que viven la experiencia de la culpa, los que, ¿verdad? Cuando vivimos la experiencia de la culpa, cuando vivimos la experiencia del autorreproche, cuando nos reprochamos un error que hemos cometido, esos sentimientos son difíciles de manejar, pero es importante que los reconozcamos en nuestras vidas. Y si hay algo importante, ¿verdad?, que debemos nosotros notar en esta experiencia del arrepentimiento, es que el arrepentimiento, como la confesión, tienen un beneficio en nuestras vidas. Henry Nouwen, un escritor de espiritualidad, del tema de espiritualidad, dice que es beneficioso el arrepentimiento y la culpa porque nos lleva a nosotros a la confesión. Y en el proceso de confesarnos, ya sea porque le pedimos perdón a Dios o porque le estemos pidiendo perdón a alguien, el hecho de que nosotros mismos estemos vulnerabilizándonos ante los demás crea un espacio para la transformación de nuestras vidas. Yo creo que nosotros subestimamos mucho el proceso o el tiempo de arrepentimiento y el tiempo de confesión. Para los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, a veces ese tiempo se pasa, ¿verdad? Escuchando la melodía de fondo o simplemente contando del 1 al 100. Sin embargo, yo creo que ese espacio, como todos los espacios que reflejan palabras o momentos como los que nos está hablando el Salmo 51, son una oportunidad de Dios para nuestras vidas, para que algo en nosotros cambie, para que algo en nosotros crezca, para que algo en nosotros sea transformado. Y yo coincido y concurro, ¿verdad?, con Henry Nouwen en esa noción de que el arrepentimiento no solamente, ¿verdad?, es algo mecánico que debemos hacer, como decir, ay Señor, perdóname porque alcé la voz, perdóname Señor porque rompí y mentí, perdóname por esto, por lo otro, ¿verdad?, en base a lo que hayamos hecho durante la semana, pero es también, ¿verdad?, un proceso. Y cuando hablamos del perdón, del arrepentimiento, cuando hablamos de la confesión, también esto desemboca, ¿verdad?, en lo que significa una restitución del daño hecho. Por lo tanto, ¿verdad?, esto es un proceso, es un caminar que no debe quedarse solamente en el proceso de hablar o de conversar. El domingo pasado nosotros no cubrimos una lectura que era de las lecturas del leccionario, porque nosotros estamos utilizando el libro de Éxodo, y iba a decir Éxodo de los Apóstoles, porque estamos estudiando Hechos de los Apóstoles con el hermano Freddy en las mañanas y luego vamos al libro de Éxodo. Pero estamos hablando también del libro de Éxodo y una de las lecturas que concurría el domingo es ese tiempo, ¿verdad? Una de las lecturas tiene que ver con el perdón y las lecturas de las últimas 2 semanas ha tenido que ver con el perdón, como aquella lectura que tiene que ver con José y sus hermanos, ¿verdad? Cuando es vendido a los vendedores del desierto y pasa toda esta experiencia de ruptura de las relaciones entre José y sus hermanos, donde hay mentira, donde hay confabulación, donde hay una serie de motivaciones humanas
como la envidia, como darle rienda suelta al egoísmo, darle rienda suelta al odio. Y cuando esos sentimientos, ¿verdad?, ocupan nuestra mente y pasan de ser un pensamiento para convertirse en una conducta, y se ejecutan en nuestras vidas cotidianas, tiene que haber un proceso de regreso a nuestro centro, ¿verdad? Cuando uno va a algunos lugares, por lo menos puedo decir en Aguadilla, cuando vamos a bañarnos allá en la playa del Crash Boat, que uno va nadando mar adentro, llega hasta las boyas y esas boyas te recuerdan que ya estás llegando a un límite donde tienes que ponderar que te estás alejando lo suficiente de la costa, ¿verdad? Eso es para mí uno de los significados, o por lo menos el que yo le asigno a esa boya. Y nosotros no podemos perder de perspectiva que en la medida que nosotros vivimos nuestras vidas cristianas en este mundo lleno de tantas tentaciones, ¿verdad?, y lleno de tantas luces que atraen nuestra atención, nos vamos alejando de la orilla, nos vamos metiendo en aguas más profundas y en ocasiones llegamos a la boya, no le hacemos caso a la boya, ¿verdad? Es decir, traspasamos ese límite, esa advertencia. Y en el caso, ¿verdad?, de José y sus hermanos, esto es lo que aconteció. De hecho, hay una interlocución entre ellos, un diálogo entre ellos cuando Benjamín impide que maten a José, porque la idea era matar a José, el hermano de quien ellos tenían celos, porque era el preferido del padre. Así que las dinámicas familiares que están de fondo en el libro de Génesis, que son interesantes, ¿verdad?, pero que reflejan la disfuncionalidad del ser humano y de las familias, inclusive de los patriarcas, ¿verdad? Así que eh, el patriarca Jacob tenía una familia disfuncional y sus hijos estaban manga por hombro, y el mismo relato bíblico lo dice, que los hijos mayores, ¿verdad?, de Jacob estaban haciendo lo que les daba la gana, y allá va José a contarle a papá cuánto ellos habían alejado. Y así, ese proceso de que si tú no regresas a la orilla, Dios utilizará mecanismos para acercarnos de nuevo a la grey, es parte de lo que refleja este salmo, solo que en lugar de que alguien te lo diga, ¿verdad?, nosotros experimentamos la culpa. Y la culpa, ¿verdad?, tiene sus beneficios. No podemos vivir con culpa, no podemos vivir toda la vida lleno de culpas y lleno de angustias. Eso tampoco es saludable, ese no es el punto del texto. Al contrario, el punto del texto es liberarnos de esa culpa, y el Salmo 51 nos provee una avenida para que nosotros podamos de algún modo reflexionar en torno a quiénes somos, pero más importante, quiénes aspiramos ser en Cristo Jesús. Y cuando nosotros miramos eso, ¿verdad?, quiénes queremos ser en Cristo Jesús, acercarnos a ese ideal, no en competencia con nadie, no midiéndonos con nadie de la iglesia, no midiéndonos con nadie de otras iglesias, no midiéndonos nada con nada, porque no se trata de que nosotros estemos buscando aquí fijarnos en los moldes de nadie, sino en mirar nuestros propios caminos, mirar nuestras propias acciones y reflexionar en torno a nuestra moral, nuestra ética, a nuestras decisiones y cómo ellas nos acercan o nos distancian de lo que nosotros consideramos son nuestros valores más céntricos, ¿verdad? Y cuando se da ese conflicto de valores en nuestro interior, es decir, que tú sabes que a ti no te gusta mentir, pero mientes y lo haces de manera fragante para tratar de salirte de un problema, pero has creado otro problema, ¿no? Y esa dinámica es común cuando tratamos de escapar de la realidad del pecado, que el pecado siempre nos va a alcanzar. La historia de la humanidad es que el pecado siempre nos va a alcanzar, como dice la Escritura: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y eso tiene que ver, obviamente, con el alcance que tiene el pecado en la vida de la humanidad. Así que este clamor del Salmo 51 de alguien que está sumido en el reproche. El reproche es una experiencia desagradable, ¿verdad? Reproche es cuando tú mismo te recriminas, o alguien a quien tú has ofendido te recrimina y te saca en cara cuál es el error que tú has cometido, ¿verdad? Y cada vez que hay una
conversación, cada vez que hay un desacuerdo. El reproche viene en forma de, ¿no? De la expresión, pero tú acuérdate que tú, ¿verdad? Y es el modo de uno tratar de desviar la atención hacia algo que seguramente no se ha trascendido, que seguramente está allí. O a veces nos recriminamos a nosotros mismos decisiones que tomamos en el pasado y que nosotros mismos todavía no hemos trascendido. Así que lo que dice en palabras sencillas o más comprensibles para nosotros, Salmo 51, es que él está experimentando algo que está triturándole el corazón y la mente. Triturándole la mente y el corazón. Esa es la forma que yo pienso que mejor describe el Salmo 51. Aquí hay una destrucción completa de la paz interior. Este es el día después de haber cometido el gran error, ¿no? Es la resaca esa de que algo malo se ha hecho. Al otro día abrimos los ojos y decimos, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cuánto me alejé de ti? ¿Cuánto me alejé de lo que yo creo? ¿Cuánto me alejé de mis valores? ¿Cuánto me alejé de lo que yo aspiro? Es una vida para ti, una vida dedicada. Y concientizarse de nuestros errores es un primer paso importante. Yo creo que darnos cuenta que hemos metido la pata, que nos hemos ido, ¿verdad? Jarda abajo, como dicen por allá en el campo, nos fuimos cuesta abajo en nuestras pasiones, nos dejamos llevar por las tentaciones. Si se acuerdan los relatos de los evangelios, cuando Satanás trata de tentar a Jesús, ¿verdad? Con el poder, con la fama, con todas estas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que pasa allí, ¿verdad? Es que Jesús resiste, pone un freno, pone un alto, pero el salmista no puso el freno. El salmista fue tentado, fue seducido y cayó. Las razones están dentro de nosotros, ¿verdad? Como dice el escritor sagrado, nadie peca, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, de algún modo hay una carencia dentro de nosotros que nos hace más frágiles, nos hace más vulnerables a ciertas cosas en la vida. Y eso es obviamente parte del caminar cristiano. Cuando nos damos cuenta que hemos metido la pata hasta el fondo. Muchas personas que escriben sobre este salmo nos dicen que podemos trazar un hilo histórico a dos experiencias amargas del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. La primera es aquella que está descrita en Éxodo capítulo 32 al capítulo 34. Y en esos capítulos se describe que Moisés en algún momento, Dios lo llama para que suba al monte Horeb a recibir obviamente las tablas de la ley. Y cuando sube, ¿verdad? Y tiene esta epifanía y esta teofanía y tiene esta presencia de Dios y toda esta revelación, y Moisés baja con las tablas, se enfrenta con el cuadro decepcionante de que aun cuando él venía abrazando las tablas de la ley, el pueblo se había cansado de esperar. El pueblo ya se había cansado de esperar por una respuesta, esperar porque Dios hablara. Y obviamente después de todos estos días metido allá noche y día en el monte, cuando llega abajo, Moisés se enfrenta con el becerro de oro. No solamente hay un becerro de oro, lo están adorando. Lo están adorando. Y esto es un shock, ¿verdad? Para Moisés. Ustedes saben que rompe este primer set o estas primeras tablas de la ley. Dios las tiene que volver a escribir y entregárselas. Pero ustedes ven, en este caso, ¿verdad? El pecado del pueblo tiene que ver con la impaciencia, tiene que ver con la incredulidad que se apodera, tiene que ver con el sentido de desesperanza. La desesperanza los llevó a un cansancio, el cansancio los llevó a la idolatría.
que es lo mismo que pensar, ¿verdad? Sacar a Dios del panorama, porque no responde, porque no existe, porque lo que ha pasado es tan malo que la única evidencia que yo tengo es que Dios no existe, porque si Dios existiera, esto no estuviese pasando, ¿no? Eh, qué sé yo, es como el resentimiento que a veces le tengo a Dios, ¿verdad? Cuando nos pasan cosas difíciles en nuestras familias, cuando tenemos pérdidas, cuando enfrentamos momentos difíciles y lo primero que decimos es porque Dios, ¿verdad? Y eso es parte del reproche, ¿no? Dios, ¿por qué tú permites esto? Dios, ¿por qué en tu santa y divina voluntad tú no haces esto otro? Tú no debiste haber hecho esto otro. Y eso es parte, ¿verdad? De lo que nosotros enfrentamos en estos altos y bajos de estas experiencias. Lo segundo que puede hablarnos este texto también es el momento cuando David, sumido en su pasión por Betsabé, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Él vio a Betsabé, se enamoró de ella, que ella estaba casada con Urías, ella lo vio, él la vio a ella, ¿verdad? Y la deseó. Y utilizó su posición, utilizó su poder, utilizó su influencia para mandar a Urías al frente de batalla, obviamente para que lo mataran, es obvio. Allá muere Urías, entonces obviamente Betsabé queda libre y él, ¿verdad? Se queda con Betsabé como si fuese un botín carnal, vamos a decirlo así. Así que toda esta cavilación, todo este pensamiento de enhebrar una circunstancia para yo favorecerme, para yo obtener lo que quiero, es lo que dramatiza el Salmo 51 y un David que se ve a sí mismo luego de todo esto ante Dios y se da cuenta, ¿verdad? Después acontecen un montón de cosas, el profeta Natán lo confronta, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Es un relato muy interesante y les invito a leerlo, ¿verdad? Para que puedan tener el cuadro completo de lo que acontece aquí, pero hoy no tenemos tanto tiempo. Y en ese sentido, ¿verdad? David se cega o queda ciego ante sus propios sentimientos y anhelos pasionales interiores. Así que a pesar, ¿verdad?, de que es una gran plegaria acerca del pecado humano, eh, los primeros dos versos del Salmo 51 no nos hablan del pecado, sino que nos describen el carácter de Dios. Y cuando uno lee los primeros dos versos de este Salmo, lo primero que uno va a ver allí es que se describe quién es Dios. Y voy a leerlo de nuevo, el verso 1 y el verso 2 para que lo tengamos presente. Dice: apiádate de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión, borra mi falta, límpiame por entero de mi culpa y purifícame de mis pecados. Las palabras o los verbos que utiliza el salmista, ¿verdad? Son interesantes, tienen que ver con los ritos de purificación, pero también tienen que ver con lavar, con borrar, ¿verdad? Con restregar. Es como si nosotros tuviésemos una tela carísima, una tela de mucho valor, y se nos manchara, y como nosotros entramos en una especie de desesperación porque sabemos que se puede echar a perder algo que es importante, valioso. Y yo creo que esa perspectiva del pecado como amenaza a lo que es la vida, a lo que es nuestra integridad, a lo que es nuestro amor por Dios y lo que anhelamos de nosotros mismos, nuestra propia dignidad humana, pues es importante. Y lo que hace estos primeros dos versos es que describe a Dios. Y Alonso Choquel y otros escritores apelan a Dios, ¿verdad? Dice que David, o el autor del Salmo, eh, apela a Dios utilizando tres palabras claves del idioma hebreo eh, que se traducen, ¿verdad?, de la siguiente manera. La primera es Hanán. Dios es Hanán, es decir, la palabra es misericordioso. Dios es misericordioso. El segundo verbo es Hesed,
que traducido sería que el amor de Dios es un amor continuo. Imagínense un río que no acaba, un río que fluye y fluye y fluye. Esa es la palabra que está utilizando el salmista para describir la misericordia y el amor de Dios. Primero, que es compasivo, ¿verdad? Es un Dios de amor. Lo segundo es que su amor fluye y fluye y fluye y nunca se agota, nunca se detiene, es constante, se renueva continuamente. Y por último, Rohamim. Utiliza la palabra Rohamim, que literalmente se puede traducir como útero o matriz. El salmista dice que Dios es misericordioso, su amor es continuo y literalmente dice que le pide a Dios que lo cuide dentro de su matriz, de su útero. Y lo que está hablando aquí, ¿verdad?, es del amor compasivo que siente una mujer hacia su criatura o su hijo. Es decir, que en el útero de Dios, ahí, en esa experiencia inmersa de la petición de perdón, de renovación, donde se forma la vida en la mujer, ¿verdad? En el caso de la descripción del Rohamim, está pidiéndole a Dios que Dios lo trate con esa misma compasión. Así que no estamos hablando de cualquier sentimiento. Estamos hablando de una experiencia donde nosotros formamos parte del tejido divino. Y le está pidiendo a Dios, Dios, ya que tú me formaste y yo soy parte de ti, yo soy creación tuya, yo te pido que tú me ames, tú me perdones y seas compasivo, así como una madre con su niño o su niña en el útero. No hay, yo pienso en todo el Antiguo Testamento, una imagen más poderosa que esta. El perdón, la misericordia y la compasión del Señor no es otra cosa que entretejernos por completo en la compasión del Señor y dejar que esa gracia se derrame hasta que nos haga una nueva creación, hasta que nazcamos de nuevo. El perdón es un nuevo nacimiento. En español utilizamos la expresión dar a luz. Y es muy poderosa también, porque se trata del ser humano que nace, que tiene una nueva vida, ¿verdad? Ya fuera de esa experiencia cuando nace, y entonces puede ver la luz. Tiene una experiencia nueva. Y frente al dolor que le puede producir al autor sagrado esta experiencia y el clamor que le pide a Dios, nos invita a nosotros también a preguntarnos cuánto de nuestro presente, de tu presente hoy, está siendo determinado por culpas, está siendo determinado por errores, por reproches de tu pasado. ¿Cuánto de eso todavía nosotros no hemos ajustado nuestras cuentas con nosotros mismos? Y aun cuando Dios es un Dios compasivo, un Dios que nos ama como una madre ama a sus hijos, tendríamos que preguntarnos, ¿verdad?, a la luz de lo que estamos hablando, es cuánto de nuestro presente todavía sigue atado a lo que yo hice y no debía haber hecho. Y si es necesario que yo, aunque sea de manera como un ejercicio espiritual, tome tiempo para entonces trabajar con esas áreas de mi vida, donde esas fallas del pasado, ¿verdad?, ya no sigan perturbando mi presente, porque están allí, porque son como las placas tectónicas que hacen zanjas y siguen agrietando y siguen en el presente determinando algo que aconteció en nuestro pasado. Así que el trabajo del perdón, de comprender la misericordia del Señor, debe inspirarnos a nosotros también la confianza de acercarnos
para pedirle primero perdón a Dios, pero también perdón a las personas personas que nos han ofendido, para que nosotros podamos de algún modo trabajar con esas áreas de la vida que requieren todavía sanidad o sanación. Y frente a ese dolor, el salmista dice: vengo a ti porque tú eres misericordioso. Qué bien, ¿verdad? Qué experiencia. Y esa es la experiencia que debemos tener tú y yo. Venimos a Dios porque Dios es misericordioso. No es porque Dios va a cogerme la llaga y me la va a reestrujar, ni porque Dios va a recordarme cuán malo fui. No, yo me acerco a Dios. Tú y yo nos acercamos a Dios, el pueblo de Dios. La iglesia se acerca a Dios porque Dios es misericordioso, porque su amor es como un río continuo de compasión y misericordia. Y sigue fluyendo al día de hoy. La misericordia del Señor quiere perdonarte, el Señor quiere restaurar tu vida, el Señor quiere traer una nueva creación, una nueva oportunidad. El Señor quiere que tú te veas a ti mismo de otra manera, que tú te tires en ese río, que tú experimentes su perdón, que tú experimentes lo que significa dejar ir en el pasado, dejar ir todos esos pensamientos de reproche que todavía te hostigan y que todavía cargas con esa culpa. El Señor quiere sanarte de esas heridas. El Señor quiere que superemos como hijos e hijas suyas y experimentemos lo que significa experimentar la gracia del perdón, el gozo de la salvación, la alegría de saber que ese peso que estaba sobre nuestros hombros ya no está allí. Y para ello es obvio que tenemos que atravesar por el camino del arrepentimiento, del perdón y de la restitución. Sin duda, eso es parte. Dios nos ama compasivamente. Miren lo que dice la expresión del salmista: lávame y límpiame de mi maldad. Lávame y límpiame de mi maldad. Señor, si yo soy y estoy en esta condición, te entrego el derecho absoluto para que tú restriegues todo el pecado de mi vida, para que tú limpies, para que tú me enseñes, me formes, me hagas madurar, me hagas entender cómo ese pasado ya no debe trascender en mi presente y cómo yo debo perseguir la paz en mi corazón al descubrir tu perdón, pero también perdonando, al descubrir tu perdón, pero también recibiendo el perdón. Lávame y límpiame de mi maldad. Estas son palabras conmovedoras. Esto es alguien que no está con rodeo. Esto es alguien que dice: yo fallé. No está dándole vueltas a la nora diciendo: bueno, pero es que yo creo que tú provocaste que yo hiciera esto y por eso es que yo lo hice, ¿no? Hay tantas maneras de no pedir perdón, y hay tantas formas de excusarnos para tratar de dar la apariencia de perdón, pero lo que estamos es justificándonos. No puede haber una justificación de nuestras acciones, simplemente tenemos que admitirlas, tenemos que presentarlas ante Dios, tenemos que presentarlas hasta los demás y decir: bueno, ya, yo creo que después de haber examinado mi corazón, esto fue lo que pasó, y yo entiendo que atravesando por aquí, atravesando por este camino, le pedimos al Señor que me lave y me limpie, que son palabras que tienen que ver con los ritos religiosos del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan, verdad? Del lavado de los sacerdotes, de la limpieza, de la purificación y todo este tipo de cosas. Todo esto tiene que ver con cómo se conecta esto con una experiencia liberadora. Y esto tiene impacto no solamente en nuestra parte espiritual. Este perdón, esta gracia, este río inagotable de perdón y gracia, tiene un impacto también en nuestra vida emocional, en la esperanza con la que vemos el mundo, en la manera en que aceptamos la realidad tal y como la estamos viviendo, porque sin duda hay momentos donde tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás, y también inclusive sentir que hemos perdonado a Dios si en algo hemos sentido que Dios nos ha ofendido, nos ha hecho daño. Y en la experiencia de los profetas hay varias ocasiones donde los profetas le reprochan a Dios.
y hay varios, ¿verdad? Me sedujiste, Señor, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras, mucho lenguaje bíblico donde hay un reproche hacia Dios. Y hay momentos donde tenemos que hacer las paces. Tenemos que bajar la guardia y decir, Señor, ya es tiempo de que yo cuadre caja contigo, de que yo, Señor, entienda que es el tiempo para sentarme contigo a tomarme una taza de café, de cara a cara contigo, y podamos enderezar este asuntito que nos separa. Así que el autor acepta sin rodeos su realidad pecaminosa y una realidad triste también. Descubrir que fallamos es muy triste y duele mucho. Descubrir que no somos quienes pensábamos que éramos. Por eso la confesión es tan importante, porque es un modo también de descubrir la compasión de los demás, y cuando nosotros experimentamos la compasión de los demás, también sentimos que se siente la compasión de Dios en nuestras vidas. También, además de descubrir nuestra triste realidad, podemos resaltar el carácter perdonador del Señor. Y con eso yo quisiera terminar en esta noche. Invitarte a que tú ahondes esa experiencia de descubrir el carácter perdonador de Dios. Que tomes tiempo, que examines tu corazón y veas en qué cosas tú como ser humano, como persona, requieres, ¿verdad?, enderezar tus caminos, disculpen, y tus sendas. Y es una invitación abierta para que experimentemos esa gracia, una invitación que Dios mismo nos hace para que nos acerquemos y experimentemos ese perdón que solamente Él nos puede conceder. Cuando hablamos de Jesucristo, ¿verdad?, en nuestra experiencia de fe, hablamos de Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque así mismo como en el Antiguo Testamento, un cordero sin mancha era inmolado, el Cordero perfecto de Dios fue inmolado por nuestros pecados, como un modo, ¿verdad?, de experimentar. Y ahí experimentamos lo que Henry Nouwen llama el primer amor. Es el amor perfecto, puro, verdadero de Dios. Y también, pues obviamente experimentamos el segundo amor, que es el amor de los seres humanos, pero ese segundo amor es un amor imperfecto y tiene sus fallas y tiene sus condiciones y tiene sus reproches. El perdón tiene que ver con el primer amor, con el amor que solamente Dios puede ofrecernos, y te lo ofrece gratuitamente. No te lo tienes que ganar, no tienes que hacer nada. Simplemente reconocer tu vida, reconocer tus caminos, que yo reconozca mis caminos, abrirnos ante el corazón de Dios y aceptar que necesitamos que Él nos lave y nos limpie, que Él nos meta en esa lavadora espiritual, que ese detergente que limpia, que esa sangre preciosa que nos abre a nuevas posibilidades pueda ser para ti, para mí en esta noche, una forma de nacer de nuevo y ver la luz. Amén. Oramos. Dios eterno y Padre de amor, te doy gracias porque de tantas maneras tú te nos has presentado y hoy nos recuerdas acerca de tu gracia, tu perdón. Nos acuerdas de con cuánto amor tú nos amas. Nos recuerdas que tú eres un Dios misericordioso, un Dios cuyo amor no tiene fin, un Dios que nos ama profundamente porque estamos entretejidos en ti. Somos tu creación. Ayúdanos a comprender la dimensión profunda, amplia y ancha de ese amor. Que podamos vivir la experiencia de ser librados de toda culpa, de ser librados de todo reproche, de toda amargura, y podamos, Señor, vivir la experiencia nueva de vivir un nuevo mañana. Bendice a mis hermanos y hermanas que en esta noche nos escuchan, que tu gracia y amor, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sea con ellos ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te voy a dejar con una alabanza muy bonita que habla acerca del perdón, que habla acerca de una petición al Señor
por esta experiencia que todos vivimos y que tú y yo hemos vivido y que es parte de la vida de la fe. Así que para adelante, en el nombre del Señor, fallamos, nos confesamos y adelante. En Él hay gracia suficiente, en Él hay perdón, en Él hay una nueva oportunidad. Aprovéchala, aprovecha esa nueva oportunidad y mañana levántate como si fuese un nuevo día, como si fuese el primer día de tu vida. Aprovechar la oportunidad del Señor. Que Dios te bendiga y que aproveches también esta alabanza. Chao. Y mucha paz. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, con su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor.
tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor.